Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Andrés Carmona y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expediente Miss, nuestro capítulo número 152 en este canal donde la historia nunca acaba de escribirse. Feliz de acompañarles nuevamente en una nueva entrega de este canal en donde hemos estado haciendo este recorrido por los concursos de belleza del pasado y bueno, un poco también del presente, aunque cada vez menos creo yo. Quiero aprovechar de recordarles el link que se encuentra en la descripción de nuestro video, a través del cual ustedes pueden colaborar con los damnificados y las personas afectadas por los terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela. Recientemente también hemos tenido la lamentable noticia de lo que ocurrió en Colombia, así que aquí probablemente también, si para el momento en que este video sale al aire, ya tengo esa información del link a través del cual se puede colaborar con las personas también afectadas en nuestro hermano país de Colombia. Allí lo van a encontrar. Me encanta compartir nuevamente con ustedes en esta entrega en donde vamos a cambiar un poquito de panorama, pues hemos estado muy concentrados en el concurso de Miss Universo, que en honor a la verdad es mi especialidad, y también en el concurso de Miss Venezuela. Pero bueno, dado que hay muchas personas que también me lo han pedido y que estamos, bueno, en la temporada del Miss Mundo, un concurso al que yo de verdad no le hago seguimiento desde hace muchísimos años, pero bueno, tiene sus fans, como todo en la vida. Así que vamos a escudriñar un poquito en algunos episodios o ediciones del concurso de Miss Mundo con ganadoras sorpresivas. Por eso le he colocado ese título al capítulo del día de hoy. Sorpresas en el Miss Mundo. Insisto, yo no soy tan conocedor del tema del Miss Mundo como lo soy del tema del Miss Universo o del tema de Miss Venezuela, pero bueno, también tengo mis conocimientos hasta algunos años atrás lo vi, como todos los fanáticos de los concursos de belleza, seguía el concurso y además he tenido la posibilidad de investigar también acerca de estas ediciones que vamos a presentar el día de hoy, donde pues mucha gente se sorprendió con las ganadoras. Así que nuestro capítulo del día de hoy, sorpresas en el Miss Mundo. Sorpresas en el Miss Mundo. Hoy es nuestro episodio en Expediente Miss. Vamos a estar paseándonos entonces por algunas ediciones del concurso inglés cuyos resultados fueron sorpresivos. Miss Mundo, en honor a la verdad, si nosotros nos ponemos a detallar, ha tenido, en mi opinión, ganadoras más bellas que el concurso de Miss Universo. En general, es un concurso que a lo largo de los años ha estado como menos enemistado, a pesar de que, bueno, su lema es ese de belleza con propósito y a lo largo de los años cada vez se fue desfigurando más o desvirtuando más como concurso de belleza y pasando a ser un evento con unos requisitos y con unas características y con unas exigencias bastante inentendibles para quienes somos los consumidores de los concursos de belleza tradicionales, como lo era también en el Miss Mundo hace unos años. Pero contradictoriamente con esto, hemos visto que incluso en esta etapa última del Miss Mundo, donde se ha visto con mayor furor ese punto de la belleza con propósito, se elimina el desfile en traje de baño, prácticamente las mujeres no desfilan, sino que, bueno, hablan, cantan, bailan, hacen de todo. Entonces, pareciera, entre comillas o en teoría, que ya no es un concurso de belleza, pero contradictoriamente con eso, vemos que incluso en los últimos años ellos han tenido mujeres de una belleza realmente excepcional, que incluso en concursos como Miss Universo muchas veces pudieran haber sido ignoradas. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que Miss Mundo, al igual que casi todos esos concursos, se maneja con un doble discurso, ¿no? Hacia afuera tienen ese mensaje y esa narrativa de que, bueno, ellos son un concurso donde se exalta las obras sociales, el espíritu
de servicio social que tenga una Miss, el talento, la oratoria, etcétera, etcétera, y no tanto la belleza, pero sin embargo vemos que suelen tener ganadoras de una belleza verdaderamente excepcional. Pero también es cierto que hay años en los cuales eso se ve opacado por la elección de candidatas que verdaderamente uno no sabe qué, qué le vieron, qué característica tuvieron para convencer a Julia Morley para que las coronara como Miss Mundo. Y digo Julia Morley porque todos sabemos que en ese concurso, yo creo que sobre todo en los últimos años, el jurado está ahí puesto allí como un poco de adorno. Sí, me imagino que contribuye a la selección de las semifinalistas, eh, su apreciación contará de alguna manera, pero en general ya como que la elección de la ganadora está más que decidida y no es precisamente por parte del jurado, sino por parte de la propia organización. Es un concurso que ha sido eh, propiedad de la familia Morley desde sus inicios, hace más de 70 años, no ha cambiado de manos, muchas cosas, entre comillas, se mantienen pues semejantes a como se inició, aunque como se los digo, la mecánica del concurso ha cambiado drásticamente, pero en general yo me imagino que los intereses y hacia donde se enfilan las baterías de la familia al momento de elegir una ganadora más o menos siguen siendo las mismas. Pero entonces sucede que hay años entonces en los que salen con unas cosas que uno dice, pero bueno, ¿y esto de dónde? Si el año pasado eligieron una chica como esta, ¿de dónde salió esto? Entonces, bueno, vamos a dedicarnos en este programa del día de hoy, en ediciones posteriores de esta serie que iniciamos hoy, a hablar un poquito sobre esas ediciones que fueron bastante raras en cuanto a sus resultados en el concurso de Mi Mundo. Iniciamos con 1971. Todavía en esa época, por supuesto, vivía Eric Morley. Todavía ese concurso era un concurso de belleza, era un concurso de belleza tradicional, vamos a decirlo así, donde se juzgaba la belleza física de las candidatas en traje de baño, en traje de gala. Siempre ellos han tenido esa cuestión del lema de belleza con propósito, pero bueno, eso no se explotaba tanto como se explota ahora. Todavía ese concurso se transmitía a través de la BBC, era un concurso con mucha popularidad, como también lo era el Miss Universo, y bueno, en general los concursos de belleza en esa década de los 60, 50, 70 y principios de los 80, diría yo. Así que bueno, allí podríamos verdaderamente juzgar desde el punto de vista físico a la ganadora, que fue Lucía Tavares Peterle de Brasil, la única Miss Mundo que ha tenido Brasil hasta el momento. Una chica que, según entiendo, y obviamente no había nacido en aquel momento, pero bueno, me he informado y he conversado con personas que sí vivieron esa época del concurso de Miss Mundo y de los demás concursos y todos coinciden en que fue una ganadora que nadie se esperaba. Inclusive, si nosotros vemos y revisamos, como lo he hecho yo, el blog, y desde ya lo voy a recomendar porque obviamente es de consulta obligatoria para quienes estamos hablando de Mis Mundo y sobre todo de aquellas épocas, el blog de mi buen amigo Julio Rodríguez, que ha hecho una investigación muy minuciosa, edición por edición, del concurso inglés y donde se pueden obtener datos muy interesantes de cada una de esas de cada uno de esos años y el concurso Miss Mundo, vemos que las apuestas, que siempre ha sido algo que se ha manejado mucho, específicamente en el concurso de Mi Mundo, y más en aquella época, daban cuenta de que Brasil no figuraba para nada entre las favoritas a la corona de ese año 1971, de acuerdo a las informaciones que señala el mismo Julio en este blog. Las grandes favoritas eran Israel, la chica local del Reino Unido, Miss Estados Unidos, Miss Australia, Miss Nueva Zelanda e incluso Miss Venezuela. Ana María Padrón figuraba realmente entre los primeros puestos de las casas de apuestas en Londres. Así que mi Brasil no sonaba para nada. Ese año, por cierto, la Miss Francia, Miriam Stocco, era una mujer verdaderamente espectacular y ya venía de haber sido semifinalista en Miss Universo. Ella luego fue tercera finalista, creo, en Miss Europa y realmente creo que es de las Miss Francias más bellas de todos los tiempos. Una mujer verdaderamente espectacular. Inclusive les doy el dato de que Osmel Sousa, en aquella época que tenía su columna
en la revista Páginas le dedicó una página completa a Miss Francia cuando regresó, mejor dicho, después de finalizar el concurso de Miss Universo de ese año, y decía que cómo era posible que no hubiera ganado Miss Francia si era la más bella de todas. Entonces, bueno, al parecer era una candidata muy fuerte, verdaderamente una mujer muy bella. Estaba también la chica de Estados Unidos, que era una de las grandes favoritas y que, por cierto, 3 años después ratificó su, su belleza y, y las razones por las cuales era considerada una gran favorita a la corona de Miss Mundo en aquel momento, porque se ganó la corona de Miss Internacional en 1974, Karen Prusen-Smith. Ese año también Portugal obtiene su mejor figuración hasta el día de hoy, creo, fuera de la corona de Miss International que ganaron en un concurso internacional con Ana Paula de Almeida, que por cierto también las malas lenguas decían, era una chica que venía de Mozambique, este país africano que para aquel momento todavía era colonia portuguesa, hasta 1975 declaró su independencia, y señalaban y decían que en aquel momento le habían comprado el título. Entonces dijeron que el gobierno de Portugal le había comprado prácticamente el título de segunda finalista. Así que también hubo rumores al respecto, aunque de acuerdo a los videos y a las fotos que he podido ver, era una chica bastante atractiva. Y bueno, según me dicen, también consulté con mi amigo Héctor de la página Misas para Recordar, que realmente, bueno, mi Brasil pudo haber ganado la corona gracias a su oratoria, gracias a, bueno, que era una chica estudiante de medicina, que se desenvolvió muy bien, que era muy inteligente, que tenía mucho carisma, usó un vestido bastante bonito, bastante llamativo para aquel momento. Entonces, bueno, todo eso, ese conjunto de condiciones, de alguna manera la hicieron resaltar entre el resto de las candidatas y se convirtió en un gran batacazo. Inclusive les doy el dato adicional de que Ana María Padrón, la Miss Venezuela de ese año que nos representó en Miss Mundo, en enero del año siguiente, del año 72, para una entrevista que le hizo la revista Momento, creo, o Páginas, no me acuerdo cuál de las dos, señalaba que había ganado un tarro, es decir, había ganado un gran batacazo. Parece que dijo sus cositas ahí, picantes, Ana María, sobre la elección de Miss Mundo, que inclusive la reseña dice que, bueno, que a lo mejor eso no la favoreció. Decía así como que, si así como habló en esta entrevista, habló en Miss Mundo, por eso no debe haber llegado más lejos, porque fue como un poco imprudente quizás en la manera en que se expresó. Eso era lo que decía el periodista. Obviamente no sé si eso sea cierto, pero sí coincide ese reportaje de Ana María Padrón con lo que les estoy comentando sobre la sorpresa del triunfo de Brasil en esa edición. Y por cierto, su historia como reina no es menos interesante y no menos polémica, porque si algunos piensan que Oksana Fedorova fue la primera y única ganadora de un concurso internacional que renunció a sus obligaciones por sus obligaciones universitarias o estudiantiles, se equivocan. Ya había una gran predecesora en ese sentido y había sido precisamente Lucía Tavares Peterle, porque ella, luego de que le presentaron el contrato como Miss Mundo, hubo una cláusula con la que no estuvo de acuerdo, que es que ella iba a estar amarrada a la organización durante 3 años. Algo parecido a lo que contó Judy Castillo con respecto a lo que sucedió con ella con el concurso de Miss Venezuela y el contrato que le hicieron firmar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ella no estuvo de acuerdo con eso y al no estar de acuerdo, no firmó el contrato y perdió con ello los premios que recibía la Miss Mundo. No se le volvió a ver en actividades relacionadas con el concurso durante todo ese año. De hecho, era muy frecuente o muy común que la ganadora de Miss Mundo viajara a apoyar a los militares norteamericanos que estaban en Vietnam en aquella época. Tenemos fotos, por ejemplo, de Madeleine Hartog Bell en el año 67 haciendo esas actividades y otras tantas, Mis Estados Unidos, Mis Mundo, y a ella le hubiese correspondido también esta actividad, pero no fue requerida precisamente por mm, ese roce que había habido con la organización Mis Mundo.
En su lugar fue llamada Karen Brewster Smith, que era Miss Estados Unidos y había sido una de las semifinalistas de esa edición de 1971. Lo cierto es que entonces Lucía se perdió del mapa, no se volvió a saber de ella más nunca. Cuando fue el momento de entregar la corona el año siguiente, en 1972, mandó un comunicado diciendo que no podía asistir porque se había fracturado un brazo, una pierna, algo así, cosa de lo que al parecer tampoco hubo nunca pruebas. Y bueno, lo cierto es que no estuvo tampoco para la coronación de su sucesora. Y según me dice Héctor, este amigo mío de la cuenta de Mises para Recordar, lo único que sí aprovechó fue una beca que recibían, una beca estudiantil que recibían las Miss Mundo en aquel momento para seguir desarrollando su carrera como doctora. Llama la atención que a pesar de esas fricciones que hubo con la organización Miss Mundo y donde prácticamente pues dejó vacante el título, porque realmente no fue ni que renunció, ni que la destituyeron, sino que bueno, abandonó el cargo. Un poco lo que pasó con Amparo Muñoz en 1974. Lo que pasa es que Amparo sí cumplió obligaciones como Miss Universo durante varios meses, pero esta ni un día prácticamente. Sin embargo, bueno, en el año 2005, donde se reunieron varias ex Miss Mundo como jurado de esa edición, ella estuvo presente. Así que bueno, o Julia Morley la perdonó, o bueno, no sé qué pasó allí, pero ahí la vimos como jurado en la edición de 2005. Sin duda, una ganadora bastante sorpresiva en la edición de Miss Mundo 1971. Y de 1971 nos vamos a 1986. Otra ganadora bastante sorpresiva, Giselle Laronde, de Trinidad y Tobago. Veníamos del triunfo de Miss Islandia la edición pasada, una rubia, pues muy típica de ese tipo de países nórdicos, de un predominio definitivamente de semifinalistas de Europa, ganadoras con ese fenotipo, aunque bueno, habíamos tenido a Astrid Carolina Herrera también, a María Cela Álvarez, pero bueno, realmente había pasado mucho tiempo sin que ganara una chica morena, creo que desde el año 79 con Gina Swainson, así que bueno, a pesar de que ya teníamos antecedentes de ganadoras de esa fisonomía, por ejemplo, como Jennifer Hudson de Granada en el año 70, estaba, bueno, Gina Swainson de Bermuda, etcétera, etcétera, pues yo creo que Giselle, a pesar de que si vemos las apuestas y inclusive las fotos de esa presentación que tenían en esa época las candidatas con los fotógrafos y los medios acreditados, en donde ya ellos elegían a las favoritas, elegían a mi fotogénica, efectivamente Giselle era una de las favoritas. No creo que haya sido la máxima favorita, pero sí se nombraba allí como posible finalista. Insisto, la mayoría de las favoritas eran rubias, como Miss Dinamarca. Estaba también María Begoña Juaristi, Miss Venezuela, que era una mujer realmente espectacular, rubia también. Había, bueno, otra morena que era Halle Berry, de los Estados Unidos, que si me lo preguntan, creo que estaba mejor Halle que Giselle. Pero bueno, si nosotros vemos realmente la edición de 1986, que fue la primera edición, bueno, no la primera, porque también en el 81 se hicieron unos pregrabados en Miami, etcétera, etcétera. Pero bueno, era casi la primera edición que salía de Londres, por lo menos en la parte previa. Se hizo una, gracias al gobierno local de Macao, que era una colonia portuguesa cercana a Hong Kong, se logró pues hacer allí las preliminares del concurso, que bueno, eran toda la parte pregrabada de traje típico, de traje de baño, y donde también había unos jueces, pues que eran locales y participaban de la selección de las semifinalistas al menos. Luego esas mismas candidatas viajaban nuevamente a Londres, donde finalmente se hacía la final, valga la redundancia, en el Royal Albert Hall, como era costumbre. Lo cierto es que, bueno, si nosotros vemos esa edición del concurso, yo honestamente no termino de entender por qué Giselle Laron ganó el concurso de Miss Mundo, porque habían candidatas mucho más bellas físicamente. Era una chica, bueno, más o menos atractiva, pero nada especial, bajita, este, tampoco me parecía que era una lumbrera, ni que tenía un carisma arrollador, ni usó un vestido espectacular.
a mi juicio no tenía nada así que le hiciera destacar del resto de las semifinalistas. No dudo que pudo haber llegado a las semifinalistas, pero eso de ganar yo no le encuentro tanta explicación. Si nosotros vemos los puntajes que en ese momento se publicaban, eso que nosotros veíamos, que yo lo vengo a saber también hace poco tiempo, no crean que es que el error es nada más de algunos de ustedes, sino yo también estuve en ese error por mucho tiempo, porque hace años no existía internet, no había manera de corroborar esas cosas, pero gracias a investigaciones e historiadores muy serios, como es el caso de Julio, hoy podemos saber que lo que aparecía en pantalla como puntuación en ese desfile en traje de baño que ellos pregrababan o en exteriores o en un estudio o lo que fuese, no era la puntuación en traje de baño, era el puntaje definitivo que otorgaban los jueces para elegir a las 15 semifinalistas. O sea que si hubiésemos sabido eso en ese momento, ya ahí por ahí sabíamos si una candidata estaba o no estaba dentro de la semifinalista. Y en ese momento los jurados veían a las candidatas en dos desfiles, en desfile en traje de baño y luego una entrevista en traje de gala. Entonces mencionaban a las 15 que más les gustaban en ambas presentaciones. Entonces si una candidata tenía dos menciones, estaba mencionada en las dos listas, tenía 4 puntos por parte de ese jurado. Si estaba nada más mencionada en una, tenía 3 puntos. Y si no estaba mencionada en ninguna, tenía 2 puntos. Entonces luego eso se sumaba y así se llegaba a el puntaje definitivo. Se escogían a las candidatas con más alta puntuación más la candidata de cada continente que obtuviera la puntuación más alta. Era bien complicado ese proceso. Realmente no, creo que era un poco engorroso, pero bueno, así lo hacían ellos. Y bueno, de acuerdo a esa votación, nosotros tenemos que la ganadora, vamos a decirlo, de esa competencia preliminar fue justamente María Begoña Juaristi de Venezuela. Lo había sido también Ruby Rodríguez en la edición anterior. María Begoña obtuvo 46 de los 48 puntos posibles de, de de esa apreciación del jurado. De segunda quedó Nueva Zelanda con 44, Estados Unidos, Halle Berry con 42, la chica del Reino Unido de cuarta con 40, Colombia de quinta con 39, Ecuador con 38, Dinamarca con 37 y Trinidad y Tobago apenas quedó en el puesto 9 con 36 puntos. 10 puntos menos que lo que sacó Miss Venezuela. Y fíjense, al final Trinidad terminó ganando y Venezuela quedó como cuarta finalista. Entonces, son cosas que de repente no las podemos entender porque, insisto, si vemos el video del concurso, no veo nada destacable en la actuación de Giselle Laronde como para poder justificar que haya ganado el concurso de Mi Mundo. Pero bueno, ahí la tuvimos. Nos vamos en la década de los 90, 1993, con Lisa Hanna, otra ganadora de las islas, en este caso de Jamaica. Ya Jamaica había ganado Miss Mundo en 1963 con una chica completamente diferente a Lisa. Lisa era una mujer morena. mm, yo juraba que era alta, pero no. Realmente cuando veo nuevamente el video me doy cuenta de que no era nada alta. Creo que me dio unos 70 apenas, pero parecía como más alta. Bastante carismática. No tenemos información de si era favorita o no, porque bueno, ese tipo de apuestas se manejó mucho, sobre todo en la década de los 60, 70 y 80, pero ya en los 90 parece que no es que no se hacían, sino que no era tan publicitado como antes. Yo no sé si era favorita, pero definitivamente no veo tampoco nada demasiado sobresaliente en su actuación como para haberle otorgado la corona de mi mundo. Sí es cierto que cuando nosotros vemos la ronda de preguntas final, que cada jurado le hacía una pregunta o sea, cada chica elegía una tarjeta y le parecía el nombre de un jurado y el jurado le hace una pregunta. Definitivamente en esa ronda sí puedo decir que la de Jamaica se las llevó a todas por los cachos. Ella además era animadora, era embajadora de buena voluntad para la ONU. Quizás, bueno, todas esas cosas encantaron a Julia Morley porque, o a Eric Morley, que en ese momento también era el presidente del concurso, que se ajustaba también al perfil de belleza con propósito que ellos estaban buscando, aunque bueno, belleza tanto como belleza no le veía, pero bueno, definitivamente era una mujer muy elocuente, eso sí hay que reconocerlo. En el momento en que Grace Jones, que fue la que le hizo la pregunta, eh,
le cuestionó sobre, bueno, ¿tú qué piensas de si tú ganas? ¿No crees que hay otras candidatas que también merecían la corona aparte de ti? Entonces ella fue realmente, se manejó muy bien, con un discurso muy emotivo incluso. Las otras, la verdad que se quedaron un poquito corticas en la respuesta. Ahí estaba la chica de Croacia, que era muy linda, estaba Mónica Leigh, Venezuela, que también era una mujer con mucho carisma. Estaba la surafricana, que realmente estaba allí por una cuota. Recordemos que a partir de 1992, cuando ellos hacen como esa, esa negociación con Sudáfrica para realizar el concurso en Sun City, que fue durante el año 92, 93, 94, 95. Pues bueno, yo creo que a Julia Morley dentro de esas cláusulas les concedió que la chica de Sudáfrica iba a estar en el top 3 o en el top 5, se lo mereciera o no, durante esos años que el concurso se estaba realizando allí, porque realmente allí entraron entre las finalistas como representantes de Sudáfrica unas mujeres que verdaderamente no tenían nada de belleza. Entonces, bueno, ahí yo creo que estaban cumpliendo una cuota y eso suele suceder no solamente en Miss Mundo, sino en muchos otros concursos. Lo cierto es que, bueno, ganó Lisa Hanna, una mujer que, bueno, era, insisto, muy elocuente y tal, pero que así a nivel de belleza no era muy representativa de lo que se supone que tiene que ser pues una ganadora de Miss Mundo. Pero bueno, ahí la tuvimos. Y finalmente, en esta edición del día de hoy, con sorpresa en el Miss Mundo, nos vamos al año 2009 con Kayan Aldorino. Espero haberlo pronunciado bien. Miss Gibraltar. Gibraltar, un territorio que tampoco es muy consistente dentro de sus participaciones, no sé de Miss Mundo, pero de Miss Universo, por ejemplo, hace muchos años que no participaba, creo que hasta la edición del año pasado o era el antepasado, mejor dicho. En Miss Mundo, bueno, creo que ha tenido una participación mucho más regular, pero nunca había clasificado en el concurso de Miss Mundo y creo que en ningún otro concurso tampoco. Entonces, fue una de esas candidatas que por primera vez le daba clasificación a su país y además, no solamente le dio la clasificación, sino que le dio la corona de una vez. Parecido a lo que sucedió, por ejemplo, con Marisol Malaret en 1970 o con Luz Marina Zuluaga en el 58, con Pule Pelagove en el 99, pero bueno, así sucedió con esta chica de Gibraltar. En esta época ya estamos hablando de la etapa post-Eric Morley, una etapa en la que ya el concurso de Miss Mundo estaba pues convertido en un concurso muy diferente de lo que había sido en sus orígenes. Todavía continuaba el desfile en traje de baño, pero ya no en el escenario, sino como una competencia previa. Ya se había incorporado este tema de los fast track, de que las candidatas clasificaban ganando estos eventos deportivos, eventos de talento, eventos bueno, de pasarela, también estaba el de traje de baño. Todavía, bueno, se conservaba o se trataba de conservar un poco el espíritu original de lo que es un concurso de belleza. Bueno, todavía se le da importancia al cuerpo en esta competencia, todavía se le da con cierta importancia a la belleza física, pero ya la noche final, en el evento como tal, ya no veíamos a las candidatas desfilando, ya todo había cambiado. Y bueno, ya en esta etapa, le soy sincero, ya yo ese concurso no lo seguía mucho. Bueno, lo veía y tal, la noche final, pero no era que le hacía tanto seguimiento. Sin embargo, ahorita que lo volví a ver, recordé, porque bueno, uno tiene memoria selectiva y hay cosas que no se le olvidan por más que pase el tiempo. Me acordé de, bueno, que esa era la época de los foros de belleza. No era la época de las redes sociales, sino que, bueno, todo se manejaba a través de los foros especializados y en esa época, pues la gran favorita era la mexicana, Perla Beltrán se llamaba. Muchos la deben recordar. Era una chica que a mí se me parece mucho a Edmar Martínez, ese mismo estilo de ese mismo fenotipo, así blancas, cabello negro, ojos claros, ojos verdes en este caso. Ella había ganado el concurso de Top Model y también había clasificado dentro de las 12 semifinalistas del concurso playero, del concurso de playa, como le decían ellos, que era un concurso de traje de baño, y era una de las grandes favoritas para alzarse con el título. Era una mujer bastante bonita, pero sumamente mal arreglada, por lo menos en la noche final. Ahorita que estaba viendo el video dije, bueno, pues es que de verdad
O sea, el vestido era así como comprado en una tienda de esas donde se alquilan trajes para unos 15 años, mal peinada, o sea, toda la belleza que tenía era porque la tenía, pero no había nada que la hiciera resaltar realmente toda esa belleza física que realmente tenía la chica. En ese concurso estaba también la Miss Sudáfrica y la Miss Francia, que habían sido semifinalistas el año anterior no, o ese mismo año, mejor dicho, en Miss Universo, el año en que ganó Estefanía Fernández, en la edición que se realizó en Bahamas. Estaba Miss Francia y Miss Sudáfrica, que habían sido candidatas fuertes de esa edición de Miss Universo. Sudáfrica había llegado hasta el top 15, Francia había llegado hasta el top 10, casi se colaba en el top 5, quedó de sexta. Eran dos morenas, yo diría que hasta parecidas en su fenotipo, morenas claras, bastante guapas y que, en mi humilde opinión, estaban bastante mejor que la ganadora. Viendo la noche final, para yo tratar de encontrarle una explicación a por qué había ganado esta chica de Gibraltar, esta chica había ganado el concurso de belleza playera, de el mejor cuerpo, vamos a decirlo así. En esa época, bueno, dentro de las ciento y pico de candidatas se hacía con una preselección, creo que eran cuarenta y tantas, y de esas 40 se elegían 12, y de esas 12 se elegía un top 3, y bueno, la que ganaba pasaba directamente al grupo de semifinalistas. Ella entró por esa ganadora de ese fast track. Tenía un cuerpo bonito, sí. Habría que ver cómo tenía el cuerpo las demás, pero bueno, yo apostaría a que había mejores cuerpos que ese. Incluso la candidata de nosotros ese año, María Milagros Vélez, yo creo que tenía mejor cuerpo. Y sin embargo, creo que no pasó de las cuarenta y tantas. Así que bueno, todas esas cosas eran un poco raras y manipulables muchas veces, ¿no? Esta era una chica, no les voy a decir que es fea, pero diría mi tío Osmel Sousa, corriente. Suena un poco despectivo, es verdad, pero bueno, lo que quiero decir es que es una chica que, bueno, no levanta pasiones, no es una mujer que tú vas a ver llegar a un sitio y te vas a volver a verla. Y vas a decir, wow, qué bella. Ajá. Una muchacha bonita ahí, como muchas que uno ve en la calle y que no son mis universos ni son mis mundos. Creo que así, bueno, probablemente con unos arreglitos y tal, por lo menos la sonrisa, un mejor arreglo, porque estaba muy mal arreglada también la noche final, un mejor vestido, bueno, a lo mejor hubiera sido una candidata mucho más impactante, pero así como se presentó, no era una candidata que tuvieras, wow, es que resalta, donde tú la ves, esa es la ganadora. No, para nada. Una muchacha ahí común. Em, para tratar de encontrar una explicación a eso, al revivir nuevamente ese concurso, porque la verdad es que no lo recordaba tanto, me puse a ver el video y yo digo, bueno, es que debe ser que se la comió en la entrevista. Dijo una cosa maravillosa, era una mujer súper elocuente. Pues no, por lo menos ahí no lo demostró. Las preguntas eran como muy poco tontas en ese top, creo que se lo hicieron al top 7 y eran así como que, bueno, ¿qué le dirías a la gente de tu país sobre Johannesburgo? Porque fue en Johannesburg el concurso, cómo fue tu experiencia, cosas como muy básicas. Pero bueno, ella no vio nada ahí extraordinario, lo de que si los leones, que si las jirafas, que si no sé qué, nada especial, que tú dijeras, bueno, por ejemplo, como Lisa Hanna, que yo dije, bueno, verdaderamente en la pregunta final se las llevó a todos por los cachos, vamos a justificar su triunfo por ahí, pero esta realmente no es que dijo nada especial. Eh, Finalmente ganó. La primera finalista fue la mexicana, que era la gran favorita de muchos foros y muchos, vamos a decir, de las casas de apuestas de los misólogos de aquel momento. Y segunda finalista quedó la candidata local de Sudáfrica. La de Francia creo que llegó hasta el top 7 nada más. Así que bueno, fue una ganadora súper sorpresiva. Yo no recuerdo que ella estuviese mencionada como favorita. Obviamente, yo creo que cuando ganó el Fast Track ese, el de la belleza playera, bueno, algunos la habrán visto con chance de clasificar. Bueno, que con chance no, porque ya había clasificado. Pero bueno, yo creo que inclusive así, no muchas personas creo que hubiesen visto con claridad que ella tenía la posibilidad de ganar el concurso de Miss Mundo. En el año 2017, esta chica fue nombrada alcaldesa o alcalde de Gibraltar. Creo que no es un cargo de elección popular, sino que fue nombrada.
se desempeña pues en el ámbito político de Gibraltar. Quizás pues posiblemente sí era una mujer muy inteligente, muy elocuente, quizás en la entrevista privada sí sorprendió, cosa que no sucedió en el escenario en ese momento de la pregunta final, pero bueno, a lo mejor pues sí tenía mucho en la cabeza al punto de que pues unos años después, 8 años después, obtiene este cargo que me imagino es uno de los más importantes dentro de este territorio. Así que bueno, ¿quién Aldorino? Una candidata súper sorpresiva porque a veces Julia Morley y bueno, Eric Morley también en su momento metían como esas sorpresitas eh, que no se sabía de dónde salían. O eran candidatas que verdaderamente eran unas favoritas muy firmes y eso se consolidaba la noche de la elección, o metían unos contrabandos ahí que tú no sabías de dónde habían salido. Pero lo que sí es cierto es que con mucha más frecuencia que el concurso Miss Universo, por lo menos, ellos han tenido candidatas mucho más bellas y más espectaculares a nivel físico. Así que bueno, con esta edición del año 2009 terminamos esta edición de Expediente Miss, el primer capítulo de esta serie que hemos denominado Sorpresas en Miss Mundo. ¿Y por qué Sorpresas en Miss Mundo? Porque Miss Mundo es un concurso que, además de que, bueno, yo no le hago tanto seguimiento como al concurso Miss Universo, tiene un esquema que es muy difícil de descifrar. Entonces, no es tan fácil tampoco decir, oye, es que esta candidata ganó sin merecerlo o sin que nadie lo supiera o esta era la que merecía ganar. Ahí se maneja una serie de variables como que muy difíciles de calibrar y por tanto no es tan sencillo hacerlo como en el Miss Universo, como lo hemos hecho anteriormente. Pero sí es indudable de que estas ganadoras sorprendieron a la mayoría de los fans y a la mayoría del público en el momento de su coronación. Y yo creo que hasta ellas mismas se llevaron una gran sorpresa cuando las coronaron. Bien, así terminamos nuestro programa del día de hoy, el número 152. Recuerden, si usted nos quiere apoyar, y vaya que nosotros necesitamos apoyo porque queremos hacer una gran cantidad de cosas que requieren mucha inversión y que requieren mucho esfuerzo y para lo cual pues eh, necesitamos un músculo suficiente para poderle dar, hacerlo realidad. Pues lo mejor que puede hacer es lo que siempre les digo: suscríbase al canal si le gusta nuestro contenido, comparte el video, coméntelo, eh, pues dele like, porque eso hace que el algoritmo de YouTube nos recomiende mucho más y pues nosotros nos fortalezcamos para nosotros mismos y para ustedes. Me encantó compartir nuevamente con ustedes. Soy Andrés Carmona y sin duda alguna nos veremos en una nueva oportunidad aquí en Expediente Miss, donde la historia nunca acaba de escribirse.